A ver si os suena esto. Primeros pasos de la mañana. Parece que andas sobre cristales. Tienes dolor en tu talón. Bien, pues tienes una fascitis plantar. Hoy te traigo un tratamiento mediante ejercicios terapéuticos y diatermia Bosman que te va a ayudar a eliminar esa fascitis plantar de una vez por todas. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, esta vez en las instalaciones de Bosman, que nos han cedido para hacer un pedazo de vídeo sobre la fascitis plantar. A ver si te suena esto que te estoy contando. Empiezas a hacer jogging, empiezas a correr y al día siguiente tienes dolor en la fascia plantar. O estás entrenando duro y tienes dolor en la planta, te duelen los primeros pasos de la mañana. O por contra, de buenas a primeras, pues te ha empezado a doler la planta del pie y no se quita. Bien, pues puede que sea una fascitis plantar. En este vídeo os voy a resumir y os voy a enseñar cómo con un tratamiento mediante diatermia y ejercicios terapéuticos vais a poder eliminar de una vez por todas ese dolor tan molesto, esa fascitis plantar. Vamos a ello. La fascitis plantar es una de las causas más comunes del dolor de talón. Implica la inflamación de una banda gruesa de tejido que atraviesa la planta del pie y conecta el hueso del talón con los dedos de los pies. Es un proceso degenerativo en el origen de la fascia plantar, como consecuencia de la sobrecarga mecánica, bien sea por actividad física, sobrepeso o alteraciones biomecánicas de la pisada. La fascitis plantar comúnmente causa dolor punzante que suele aparecer en los primeros pasos de la mañana. Una vez te mueves y entras en calor, el dolor disminuye, pero puede aparecer después de estar de pie largos periodos de tiempo o cuando te pones de pie después de estar un tiempo sentado. Bien chicos, ya sabéis lo que es una fascitis plantar. Vamos a dibujar el problema y cómo vamos a tratarlo en dos fases, ¿vale? Para situarnos, gemelo que salta articulación y viene desde aquí, ¿vale?, hasta el talón de Aquiles, Aquiles, ese dios, semidios, que tenía los talones un poco de aquella manera, por eso se lo cepillaron. Gemelo, fuerte, velocidad, tiene dos vientres aquí arriba y el sóleo que tapiza por debajo y se va desde la tibia, ¿de acuerdo?, cabeza del peroné, hasta el Aquiles. Aquí suele haber una bursa, ¿de acuerdo? La pongo por aquí porque suele dar unos problemas asociados a la fascitis. ¿Y por qué dibujo el gemelo? Porque no se soluciona ninguna fascitis si no tratas el gemelo. No. O sea, si solo estás recibiendo un tratamiento para fascitis plantar y solo te tratan la fascia, vamos mal. Fascitis plantar, ¿de acuerdo? Tenemos otra bursa, porque también hay problemas de bursa y hay que tratarlas, gracias a Dios, pues con este tipo de máquinas, pues de esta maquinaria de diatermia podemos tratar todo a la vez. Y se inicia, ¿de acuerdo?, en el calcáneo y va hasta las articulaciones metatarsofalángicas, ¿de acuerdo? Aquí, eso es tu fascia plantar. Y nuestro problema, pues está aquí, los primeros dolores de la mañana se suelen fijar ahí. Nos suele dar un dolor como si pisásemos cristales. Como digo, dos fases de tratamiento que vamos a hacer. Una en el gemelo con capacitivo para tratar la fase muscular y acompañarnos un poquito de pasadas longitudinales con el dedo para relajarlo. Y luego también tenemos pues el ABD del dedo gordo, el ABD del dedo chiquitín, tenemos los flexores en la planta del pie, todos los músculos que están entre los huesos de los pies, y lo que vamos a hacer es facilitar toda esa musculatura que se relaje y acompañarla también con barridos en el pie. Vamos a por el tratamiento, chicos. Limpiamos y a por ello. Bueno, pues hoy he limpiado poquito, pero quiero que me sirva de guía. Muchas veces quito el dibujo y muchos de vosotros me decís que, oye, pues que pierde un poco la referencia. Vamos a ponernos guantes y a empezar el tratamiento. ¿Guantes por qué? Porque estamos tocando un pie, señores. Muchas veces me decís, oye, ¿por qué te pones guantes por aquí y por allí? Primero, para defender la piel de la persona a la que le estoy tratando, y lo segundo, para defender mis manos, ¿de acuerdo? Es higiene. Vamos a calibrar la máquina. Vamos a ponerla, ¿de acuerdo?, en el manípulo, en la fase capacitiva. Esta máquina lo bueno que tiene es que autodetecta entre la fase resistiva y la capacitiva. No tenemos que estar tocando. Para tratar la fase muscular, vamos a meterle un nivel para tener un calor por encima de 5, 6 o 7, ¿vale? Del 1 al 10, en un 6, en un 7. ¿Por qué? Porque la fase muscular nos permite, ¿de acuerdo?, en resistivo, hay que tener mucho cuidado si es un estado muy inflamado o si es un estado crónico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger y a poner la plaquita, ¿vale? Con esto vamos a hacer que la corriente circule por todo el cuerpo. Vamos a darle un poquito de hidratación. Le vamos a pedir a nuestro paciente que levante, eso es, abajo, perfecto.
Muy bien. Y vamos a empezar por la fase muscular del gemelo, que lo tenéis aquí dibujadito, ¿vale? Entonces vamos a aceptar que queremos trabajar a esta intensidad y lo que vamos a buscar son unas intensidades medianamente altas, del 1 al 10, entre 6 y 7, porque lo que queremos básicamente es generar relajación muscular. Muchas veces el gemelo se apodera de lo que es el tobillo y hace sufrir mucho a la fascia. Entonces, hasta donde llega el tendón, vamos a hacer 3-4 minutos de un movimiento circular, longitudinal, soltando la masita de ese, que es el gemelo y el sóleo, y por debajo toda la otra musculatura que hay. Os nombro pues un poquito músculos diana, pero podríamos hacer aquí, pues como siempre os hago una definición de dónde vienen, a dónde van, etc, etc. Cuando llevemos los 4-5 minutos y el paciente ya note ese calorcito y cada vez se encuentre más cómodo con su gemelo, vamos a hacer unas pasadas longitudinales poniendo el dedo delante del cabezal con 3 líneas de acción. Cuando hablo de líneas de acción son estas 3, por ejemplo. Pasamos por el centro, entre los 2 vientres musculares, tocando sóleo y llegando al tendón común donde se juntan del Aquiles. Y aquí me tengo que desgravitar un poco, debería de cambiar manos, haciendo una guía, ¿de acuerdo? Todo esto favorezco a cámara, es para que lo veáis, no puedo tratar así, estaría pues en otra posición, ¿eh? Y haremos otros 3-5 minutos, total, pues 6 minutitos aquí, total, 6 minutitos en la siguiente fase que vamos a hacer. Esto es una maravilla porque estamos utilizando, además del efecto diatérmico para aumentar la temperatura, que el músculo sea más flexible, que haya más nutrientes, que reduzca el dolor, porque hay veces que el músculo gemelo está contracturado y nos hace una mala biomecánica en el tobillo que genera al final la fascitis. Acompañamos con técnicas manuales. En la fascia plantar, pues sería 3/4 de lo mismo. Vamos a hidratar un poquito, lo ponemos aquí, favorecemos para que lo veáis todos, sería un poco lo mismo, hidratamos un poquito y iríamos tratando, no la fascia que es más dura, aunque se lleva calor, pero sí la musculatura que hay debajo. Entonces vamos a hacer otros 2-3 minutitos desde el talón hasta la línea de los metas, ¿de acuerdo? Eso, estas articulaciones metatarsofalángicas. Hasta aquí llega la fascia y luego pues los músculos que estamos tratando pues nos viene genial. Y también, ¿qué podemos hacer? Acompañar con el dedo con otras 2 o 3 líneas de acción con el dedito. Primero 3 minutos soltamos y luego 3 minutos acompañamos. Y ya le estamos dando caña a la fascia, ya le estamos diciendo a los músculos que se relajen. Nuestro paciente tiene que sentir un calor de 6-7 sobre 10. ¿Qué es mucho? Bajamos. ¿Qué es poco? Subimos, vamos calibrando. Lo bueno es que esta máquina hace una equilibración y te da una energía constante y hace que toda la fascia reciba el mismo calorcito, que eso viene muy bien. Terminada nuestra fase capacitiva de 6 más 6, 3 y 3, 3 y 3, pasamos cabezal y luego acompañamos 3 minutos con el dedito gordo haciendo pasadas longitudinales, vamos a pasar a una fase muy interesante, resistiva, que se compone de 2 subfases. Vamos a por ellas. Bien chicos, empezamos con la segunda fase, con la fase resistiva. Con tan solo cambiar el cabezal así, ya la máquina va a detectar que hemos puesto el cabezal resistivo. Súper apañada esta máquina de Bosman. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro dolor y vamos a fijar el tratamiento, ¿de acuerdo? Le hemos puesto a un 20% de toda la energía que da la máquina para ir notando esa temperatura. Las fascitis, te podría decir que otras tendinitis tienes que ir cuidado con el calor, de menos a más. Las fascitis, cuanta más energía les des, mejor, porque toleran muchísimo el calor y además están en una posición de desventaja. Están muy separadas del cuerpo, muy separadas del corazón, quiero decir, no del cuerpo. Y están recibiendo todo el rato impacto, todo el rato tensión. Entonces, metiéndoles mucha energía, reaccionan muy bien. Os comento, nos ponemos cómodos, fijamos el cabezal donde tenemos el dolor, en esa inserción, que se originan los dolores aquí y son los primeros pasos de la mañana los que nos molestan, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, pues podemos incluso hacer un poquito de movilización de los dedos, flexionando hacia un lado y hacia el otro, cogiendo el talón, moviéndolo. Y en esta fase vamos a estar 7-8 minutos, calibrando la máquina de manera
que ese calor sea del 1 al 10 en un 6, un 7, incluso un 8, pero sin pasarnos del 8, porque no podemos inflamarlo tantísimo, si no vamos a tener al día siguiente, no vamos a pisar sobre cristales, vamos a pisar sobre clavos directamente. Así que después de esos 8 minutos de tratamiento en el punto de dolor, ¿de acuerdo? En la inserción, que se suelen meter aquí los dolores de fascitis, aunque pueden acompañar por toda la fascia, vamos a hacer un tratamiento con manguitos, que los veis ahí, que son azules. Muy especial y algo que te deja esta máquina, que es muy versátil, el que la energía pase por las manos y podamos tratar el pie. Vamos a ello. Bien chicos, en esta segunda subfase que vamos a hacer, fase resistiva, tenemos el privilegio de tener estos manguitos y hacer que la energía pase por nuestros brazos y poder tocar al paciente movilizándole y pasando la energía por cualquier recoveco por la que nuestras manos se adapten. Entonces, pones estos cabezales, cambias el manípulo de el físico, el que tenemos en la mano, a que sean nuestras manos el propio manípulo y vamos a trabajar con una energía muy suave. ¿Veis? Sin tocar la máquina. Yo me pringo las manos y tengo que estar poniéndolo todo pringado. Pues lo bueno de esto es que el sensor que tiene es una maravilla, porque nos detecta cómo pasamos la mano por delante y vamos dándole. Fijaros qué maravilla. Podemos estar manipulando, relaja un poquito el pie, déjalo caer, podemos estar manipulando la fascia, ¿de acuerdo? Que la energía pasa por mis manos y al ser un tejido pues muy rígido, con esta fase resistiva le vamos a meter bien de calor. Pero fijaros esto que voy a hacer a continuación. Relajamos el pie, localizo donde tenemos el dolor, focalizo toda la energía que pasa desde el manguito. Podemos hacer así y repartir los dos manguitos y hacer un Cyriax, una técnica de Cyriax 2-3 minutos que le va a venir muy bien a la fascia para estimularla y generar además del Cyriax con diatermia. Esto solo se podía soñar cuando yo estudiaba, así que esto es una maravilla. También podemos coger y simplemente hacer manipulaciones y movilizaciones del pie, podemos manipular todo lo que es el calcáneo, podemos hacer distintos tratamientos de articulación meticulosos mientras vamos haciendo un poquito más de fase resistiva. Este tratamiento, pues otros 4 o 5 minutos, no hay que extenderse mucho porque ya hemos estado en el punto de la lesión donde más nos duele, con el cabezal, dando la energía más fuerte que se puede conseguir. Esta energía es un poquito más inferior, va acapada, ¿para qué? Pues para que las manos del paciente, del terapeuta, no sufran y para que la energía que llegue siga acompañando a lo que es el tratamiento. Y hasta aquí el tratamiento de fases, de primera fase, segunda fase y 2 subfases para la fascitis. Chicos, si sois constante con estos tratamientos, te haces 2 tratamientos con una fascitis que lleves durante meses con ella, 2 veces a la semana durante un mes, no hay fascitis que se resista. Así que 100% recomendado. Chicos, antes de irnos, fisioconsejos. Fascitis plantar. Hacer un buen diagnóstico, hacer una ecografía de la zona, medís las 2 fascias y veis si una está engrosada o no está engrosada o qué es, porque hay veces que hay otros problemas articulatorios en el pie o algún músculo que está dando follón por ahí. Tenéis que hacer un buen diagnóstico, ecografía o resonancia con un médico. Estudio de pisada y plantillas. Un pie que es susceptible a tener una fascitis, a lo mejor la biomecánica, las fuerzas vectoriales que van subiendo por el talón, por la planta, cuando uno va corriendo o andando, no son correctas. Y es muy interesante hacer un estudio de pisada para poder hacer que las fuerzas vectoriales que suben, la energía que sube por el pie, sean las idóneas. Otro factor de riesgo, la obesidad. Estar sobrado de peso hace que las fascitis aparezcan con mucha frecuencia, controla tu peso. También te recomiendo básicamente que tu deporte deje de basarse en golpe de talón. No puedes correr, no puedes saltar, no puedes salir a caminar. Tienes que hacer otro tipo de ejercicio que no tenga golpe de talón. Como os he comentado antes, 2 tratamientos a la semana durante 4 o 6 semanas hacen que las fascitis muchas se recuperen, pero tenéis que darle tiempo, tenéis que ir despacito. Os recomiendo que tenemos un vídeo con ejercicios para la fascitis, ponte hielo, haz un estiramiento, haz ejercicios de movilidad, os lo saco por aquí arriba y quiero que os metéis a continuación para echarle un buen vistazo. Gracias a Bosman que nos ha cedido estas preciosas instalaciones y si queréis conocer más sobre este equipo que está revolucionando un poco la diatermia en el mundo de la fisioterapia, os dejo un enlace en la descripción del vídeo. Dejarnos un comentario, que sé que tenéis dudas sobre las fascitis, de cómo tratarlas, de qué hacer.
pero solo contestamos a suscriptores visibles, así que ya sabes, déjanos un like, activa la campana, suscríbete que nos ayuda muchísimo y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.